Dios les bendiga, mis hermanos. Vamos a comenzar con lo más importante, como siempre, con la oración en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a hacer la oración que compuse para pedir humilde pureza. Amado Señor, tú que enviaste a tu humilde madre a la gruta de cerdos en Lourdes para hacer brotar un manantial de agua limpia y sanadora, mira las áreas enlodadas de mi vida y por tu infinita misericordia dame la gracia de la humilde pureza, que renueve los frutos de mi bautismo. No te pido simplemente pureza, sino humilde pureza, pues no quiero una pureza que me haga sentir más puro que los demás. Quiero una pureza que se asemeje a la de tu corazón manso y humilde. También te pido particularmente por quienes no reconocen las áreas enlodadas de su vida, o reconociéndolas, sea por desesperanza o por orgullo, no quieren ser purificados. Permite que el toque tierno de tu madre acaricie su corazón y abra la posibilidad de llevarlos a ti, que no te asustas de nuestras miserias ni te cansas de perdonar. Te pido perdón por todos los que por mi influencia han terminado enlodando alguna área de su vida. Dame entendimiento para saber cómo poder reparar en lo posible dicho daño y ser causa por el cual ellos también reciban la gracia de la humilde pureza. Finalmente te pido por quienes tienen la misión de correr el riesgo de ensuciarse en las circunstancias más enlodadas, con tal de llevar la esperanza de tu humilde pureza a los afectados en dichos ambientes. Que el manto puro de tu humilde madre los cubra tanto en sus éxitos como en sus fracasos ministeriales. Todo esto te lo pido por la intercesión de tu madre en su advocación de Lourdes y los méritos de tu vida oculta de Nazaret, tu vida pública, tu pasión, tu muerte y sobre todo tu resurrección, que es manantial de humilde pureza. Amén. Pues bien, y esto, por la dinámica que siempre tengo, pues la ofrezco en especial por el pueblo de Corea, que es el jersey que tengo en este momento. A ver, hermanos, bueno, ya son a horas altas de la noche, pero ese es el momento en el que puedo darme la oportunidad y les voy a poner primeramente el contexto de este live. Permítanme. Aquí están viendo unos comentarios no aprobados de momento. Del hermano Javier Vincenzo, me imagino que se pronuncia así, Gómez Palacio 8812, que me colocó dos comentarios que fueron los que me abrieron los ojos ante una cosa sumamente grave, de la cual voy a tomar mi responsabilidad también. Dice, a ver, les leo el primero que en orden dice, estuve buscando ese trecho de Amoris Laetitia que citas en el PDF de la encíclica, pero no la encuentro. Voy a parar aquí, no me puse en el contexto. Esto es respecto al video que publiqué hace más de 2 días, pero que hace el día de ayer se hizo público para todo mundo. Ya saben que si yo publico siempre algún video que subo, primero para los miembros como una forma de agradecimiento por su apoyo, 2 días antes y después se hace público para todo el mundo porque nunca quisiera estar dando contenido exclusivo y menos por cuestiones de dinero. Entonces, se publicó el día de ayer a todo el mundo, aun cuando el audio ya estaba publicado desde el mismo momento que publiqué el video, el audio en Spotify. Entonces, este hermano me comenta en ese video en donde hablo de por qué no se puede justificar el hecho de estar golpeando a los niños o pretexto de educarlos, de corregirlos, etcétera. Y les di razones científicas, les di razones psicológicas, analizamos las citas bíblicas que sugieren el pegar con una vara a un niño para formarlo, y les di cuestiones de magisterio. Y en este punto es donde hubo un problema. Y por eso el primero, hice algunas citas de Amoris Laetitia, y ahorita les cuento, pero vamos a leer el comentario del hermano ya completo. Estuve buscando este trecho de Amoris Laetitia que citas en el PDF de la encíclica, pero no la encuentro. El de nunca se debe recurrir a métodos disciplinarios violentos o agresivos. Los castigos corporales, la humillación y las formas agresivas de educación
no ayudan a mejorar la conducta y de hecho dañan la dignidad del niño. Es importante que la disciplina no se convierta en una humillación, sino en una sana construcción del sentido del límite y del bien. Porfa, si pudieras referir el numeral al que haces alusión. Luego me hace otro comentario de otra cita, presuntamente de magisterio, que di y me dice, este hermano, tampoco estoy consiguiendo encontrar este documento del Pontificio Consejo para la Familia de la familia sujeto de evangelización. Me gustaría tener acceso y llegar a esa parte que citas también de el castigo corporal como medio de corrección está siendo superado no solo en la iglesia, no solo en la legislación de muchos países, sino también en el juicio de la razón y de la fe. La violencia contra los niños no educa, solo hiere. Entonces, pues para pronto me prendió las alarmas, ¿verdad? Nada más que el día de hoy fue un día bastante agitado para mí. Y regresando a casa, me puse a buscar las citas y ciertamente hay un problema. Ahora, ¿cuál es el problema? Pues que estas citas no existen, son falsas. Em, El tema de ayer yo lo preparé, como les mencioné, mediante la inteligencia artificial para las estadísticas, etcétera, y hubo cosas que, por ejemplo, en la cuestión científica sí me di a la tarea de buscar los documentos que particularmente la inteligencia artificial que usé fue ChatGPT, para entrar a mayor profundidad a esos estudios, ¿va? Y como vieron, les mostré, por ejemplo, algo del de Harvard, por ejemplo, o sea, que son estudios verídicos que realmente se han hecho del daño que hace, entre comillas, educar a los niños a través de golpes. Entonces, pero respecto a las fuentes del magisterio, no las verifiqué, y esto es la primera cosa. Esto es mi error mío. Evidentemente van a ver que me podría justificar en el decir, ChatGPT hasta me daba el numeral, hermanos, eh, pero no, o sea, confié ciegamente y realmente me impresiona que la inteligencia artificial no esté dando información, incompleta o que te diga: "No lo sé totalmente", sino que literalmente esté falseando, mintiendo, o sea, se inventó estas citas y le puso un numeral de un documento. O sea, esto es grave, hermano, muy, muy grave para lo o sea, a mí realmente me movió el piso porque ciertamente no confío completamente en la inteligencia artificial, porque, pues, mismo los resultados, ¿verdad? Más bueno, ya la borré. Acabo de hacer una publicación sobre el último wallpaper que publiqué en Coffee, em, que es de San Isaac de Nínive, ¿verdad? Am, y es el primer diseño de inteligencia artificial que tuve que mejorarlo mediante un software de diseño gráfico, que es con el que trabajo de diseño gráfico. Trabajaba con Photoshop, pero ya desde que fue suscripción renuncié y me cambié a Affinity Designer, o Affinity Photo. Em, y pues ahí terminó un poquito el diseño, porque no me terminaba de dar, pero una de las inteligencias artificial que me parece que está, realmente en pañales con respecto a generación de imágenes es la de Google, Gemini o Gemini. em, y le mostraba a mi esposa porque yo San Isaac de Nínive quedó al final ciego, ¿ah? Entonces, es una de las indicaciones que le daba, y, y le puso así como un pañuelo en los ojos. Muy cómica la imagen que generó. Entonces, a ver, por eso y por muchas otras cosas más que veo que no es fino en la información, pero llegar a darte citas, eh, confirmando que son de un documento y dándote el numeral, y que eso sea falso,
Hermanos, esto sí es como de que tiemblen las piernas. Es más, antes de comenzar ahorita a grabar esto, estábamos viendo mi esposo y yo una noticia de la inteligencia, de una inteligencia artificial que se están haciendo pruebas para administrar una empresa. Y cuando se da cuenta la inteligencia artificial de que la van a sustituir alguna cuestión, chantajea al jefe sobre una infidelidad que le conoce. Hermanos, yo creo que nos falta mucho por ver hasta dónde va a llegar la inteligencia artificial para bien y sobre todo, en este caso, para mal, porque evidentemente no hay una conciencia ética propiamente en una máquina, ¿verdad? Ahorita les voy a mostrar un poquito, cómo me desahogué con ChatGPT, o sea, le dije hasta de lo que se va a morir, lo que sea, porque es algo grave lo que terminó haciendo, ¿ah? Em, y pareciera como que bien arrepentida y todo, esto, pero no, o sea, es una máquina. Y me hizo recordar, yo hace mucho tiempo escuché cuando apenas arrancaba ChatGPT a ser famoso, yo de hecho me enteré de ChatGPT gracias a Fray Nelson Medina, y él mencionaba precisamente, dice, cuando ya la inteligencia artificial, por ejemplo, eh, tenga cierto dominio, por ejemplo, en cuestiones de medicina, y se equivoque, y por eso muera el paciente, ¿de quién va a ser la culpa? ¿Se le va a abrir un juicio a ChatGPT o a los dueños de esa inteligencia artificial que literalmente no fueron los que dieron la mala información para esa cirugía que estaba siendo guiada por inteligencia artificial? ¿O en un carro que se falla la inteligencia artificial, de quién va a ser? ¿Del concesionario? ¿Va a tener algún tipo de entidad jurídica la inteligencia artificial? Entonces, hermanos, evidentemente, pues yo le he sacado tanto fruto a la cuestión de la inteligencia artificial, pero aquí fue un espérate, fue un frenón, fue una estrellada contra la pared. Y repito, no quito mi responsabilidad, porque mi responsabilidad es, aunque me está dando una cita, aunque me está dando un numeral, yo tengo que confirmar eso, ir al documento, como lo hice con los estudios científicos, tendría que haber hecho con eso el magisterio, pero yo me recuerdo que a Amoris Laetitia sí hace una referencia, pero lo que va es el, la cita es falsa. Podemos encontrar algo en donde Amoris Laetitia habla de la cuestión de la educación de los hijos y que no puede ser en este sentido violente, todo eso, pero aquí es una cita mentirosa y que todavía te pone numeral. Entonces, mea culpa, y por esta cuestión yo les pido perdón, ya he puesto en privado el video original y he subido una edición quitando la parte de las citas incorrectas, ¿no? Em, También ya está en Spotify el audio corregido, ¿no? En Spotify no hay problema, no tuve que borrar el audio, simplemente se te da la chance de quitar el antiguo y poner el nuevo. En YouTube necesariamente tienes que, podría haber editado ahí, pero es un rollo editar en YouTube, entonces mejor preferí dejarlo en privado, no le eliminé, lo dejé en privado para tener una constancia de lo que acaba de pasar y ya pueden encontrar el video, editado, sin esas citas, ¿verdad? Porque la verdad y pensé simplemente que después de grabar este video ponerlo en el comentario, pero no, o sea, yo no me puedo quedar tranquilo en la conciencia, porque hay personas que no ven la descripción ni nada por el estilo. Entonces, que se vayan con una cita del magisterio que no existe, que es falsa. O sea, yo no puedo cargar eso con mi conciencia. Si en medio de mis limitaciones, si algo he tratado de hacer es ser muy transparente y franco, ¿ah? Y como verán, una vez más, a mí eh, no se me cae nada en pedir perdón. Lo digo porque hay algunos que eh, por ahí meten la pata y nunca los ves pidiendo perdón. Entonces, déjenme les demuestro aquí para que vean el diálogo en donde... em, ¿dónde está esto? Eh, aquí está, miren.
Le pregunto, magisterio que condena la violencia a los niños supuestamente para disciplinar. O sea, que me ayudara rápido a darme algunas citas. Finalmente me quería centrar en lo científico, en lo bíblico, en lo exegético, pero dije, déjame le agrego más la parte del magisterio. Entonces se me hizo fácil preguntarle referencias a ChatGPT y fíjense lo que me dicen, para que vean que no le estoy mintiendo, ¿eh? El magisterio de la Iglesia Católica ha hablado con claridad y firmeza en contra de toda forma de violencia física, verbal o psicológica contra los niños. Hasta ahí no está mintiendo, ¿eh? Incluso cuando se hace con la supuesta intención de disciplinar. A continuación te presento documentos oficiales, citas magisteriales y su sentido doctrinal. Y aquí pone, primero uno, Papa Francisco, Amoris Laetitia 2016, condena directa al castigo corporal y lo pone entre comillas como cita. Y como ven, dice Amoris Laetitia 268, pero tú te vas y no es la cita. Nunca se debe recurrir a métodos disciplina. Bueno, no lo voy a volver a leer. El hermano precisamente fue a buscarlo, si no lo encontró. Hermanos, esto a mí me dejó helado. Repito, yo nunca he creído que la inteligencia artificial es perfecta, omnisciente. No, no, no. O sea, precisamente por interactuar con ella, me doy cuenta de que hay varias fallas que se tiene que ir educando, etcétera. Pero un poquito en la pelea, entre comillas, que me puse con ChatGPT el día de hoy, yo le decía, es que es grave lo que está pasando contigo porque podrías haber dicho, no, no lo sé, no tengo la información completa, lo desconozco, lo que tú quieras y gustes, pero inventarte una cita, adjudicarla a un documento, incluyendo poniéndole numeral, o sea, es de terror, hermanos. O sea, evidentemente la primera cosa que yo voy a asumir y que ojalá ustedes puedan asumir es la cuestión de siempre verificar la información que te da la inteligencia artificial, porque no solamente pudiera estar equivocada o incompleta, pudiera ser totalmente falsa, mentira. Aquí me pone algo del catecismo, la cita que yo tengo del catecismo ya la sabía y esa está correcta. Me dio algunas otras citas más. Me dio algo del compendio de la doctrina social de la iglesia, que tampoco lo verifiqué, por si las moscas, ahorita ya lo borré todo eso, esa parte, pero aquí está. 4. Pontificio Consejo para la Familia. En el documento La Familia Sujeto de Evangelización 2006 no existe ese documento, hermanos. O sea, ¿cómo hijos de su jijurria la inteligencia artificial se saca un documento y hasta lo nombra? Se afirma el castigo, o ahora la cita me encanta, ¿eh? Si el castigo corporal como medio de corrección está siendo superado no solo en la legislación de muchos países, lo cual es cierto, sino también en el juicio de la razón y de la fe. La violencia contra los niños no educa, solo hiere. Totalmente. De hecho, por eso quise cerrar un tanto el video con esta cita, porque me pareció genial. Entonces, alguien podría decir, a ver, aunque haya mentido, inclusive lo que se sacó de la manga acá de Amoris Laetitia, finalmente está diciendo algo que tú has sustentado de otras formas, con otras citas del magisterio, que has sustentado con ciencia, con psicología, etcétera. Ese no es el problema, hermanos. Miren, am, ya van 2 familiares que, me hacen llegar unos videos supuestamente con la voz del Papa León XIV. El último es sobre el Día del Padre, ¿va? Entonces, un familiar me la envía y, y el mensaje, me parecen algunas cuestiones cursi, clichés, con muchos clichés, pero estrictamente hablando, algo malo no. Pero ¿sabes qué? Eso es mentir, es estar usando, porque pone la imagen del Papa, evidentemente el Papa no está hablando, aunque con inteligencia artificial pueden ponerlo como que si estuviera hablando ese texto y muchos no lo identifican, y estando dando este discurso con la voz generada por inteligencia artificial del Papa León XIV,
Y estos familiares con muy buena intención y creyendo que realmente es el Papa León XIV, te lo envían. Alguien puede decir, pues quédate con el mensaje. No, es que no podemos seguir con este tipo. Aquí todavía es más grave. ¿Por qué? Porque el que ha generado ese video usando la inteligencia artificial es el deshonesto. Él es el deshonesto, es el mentiroso que está usurpando la cuestión de una personalidad, de una voz, como la del Papa León XIV. Pero, ¿qué te da más? El mensaje no, es que no puede, o sea, hay un principio dentro de la iglesia que es el fin no justifica los medios. Ese mensaje muy bueno de felicitaciones del Día del Padre, etcétera, no justifica que usurpes la voz del Papa León XIV. Evidentemente la culpa no es de nuestros familiares, ¿verdad? Ellos son víctimas de toda esta manipulación de inteligencia artificial. Y yo creo perfectamente que las personas que están haciendo esto van a dar cuentas delante de Dios también, porque es un acto deshonesto, y más cuando todavía lucran con ello, que es en la mayoría, ¿verdad? Porque si le ponen a decir ese discursito del Día del Padre a Perico de los Palotes, a ver quién lo va a ver, o no se le hace viral el clip, el reel, el short. Ah, pero pone la voz del Papa León XIV mediante inteligencia artificial, etcétera, y ahí sí va a tener dinerito. ¿Y saben qué, hermanos? Ustedes también tienen que ir despertando de esto, porque no se puede seguir apoyando a este tipo de gente que mediante la inteligencia artificial usurpa la identidad de otros. En fin, como verán, estoy un poco enchilado conmigo mismo porque realmente no tengo justificación, hermanos. Yo tendría que haber verificado, así como verifiqué las fuentes de los estudios científicos que también me las dio ChatGPT, así yo tendría que haber verificado las citas del magisterio. Ahora bien, dicho esto, para concluir, me comprometo a que cualquier herramienta de inteligencia artificial que añada al conocimiento que yo ya tengo en la evangelización y todo esto, sobre todo de magisterio, em, verificarlo, no confiar con ChatGPT, aunque como ven aquí, hasta te pone el numeral y te lo presenta como si fuera realmente una cita, no, o sea, es de quedarte, o sea, para los que han estudiado, les gusta, pues, toda esta cuestión académica y todo eso, ustedes saben que esto es sumamente grave. O sea, imagínense que yo presente una tesis usando este tipo de cuestiones, aunque ya hay programas, que están usando las universidades para ver si los papeles o los ensayos, lo traduje literal papers, ¿no? Los ensayos y todo esto, am, han sido generados por inteligencia artificial y todo esto. Yo no sabía que tienen unos softwares para eso, eh, eh, y porque realmente, o sea, hay gente que escribe libros mediante la inteligencia artificial. Y puede ser un completo ignorante y editarse un libro. De hecho, hay, gente que intenta dar consejos de generar dinero fácil y rápido mediante Internet y todo eso, y mucho es en esa cuestión, haciendo libros, ebooks y todo eso, que tú no tienes conocimiento de eso, ni remotamente te pones a estudiar, a que salga de ti, no, literalmente inteligencia artificial, más aún un amigo que, pues, conoce a muchos sacerdotes, yo también conozco muchos sacerdotes, pero él, por una iniciativa que tiene, no voy a decir de qué, conoce muy cercano a los sacerdotes y me dice que a más de uno ya él mismo le ha hecho la corrección. ¿Por qué? Porque la homilía la prepara la inteligencia artificial, no ellos. Es decir, ya se brinca en la oración, el discernimiento, el darse un tiempo de oración para preparar la homilía, no. Con la inteligencia artificial, eso, hermanos, ya que te brinques el Espíritu Santo para preparar la homilía. Entonces, creo que de esto, ojalá, de la metidototototota de pata que yo he hecho al no verificar esas citas magisteriales, por mucho que se pudieran ser, entre comillas, que no alcanzan a hacer paráfrasis de lo que se dice en los documentos,
es que hasta hay documentos que ni siquiera existen, al menos no tal como los presentó ChatGPT a un servidor. Pero la culpa es mía por no haber verificado. Y en este sentido, pido perdón y espero que esto les pueda servir en el uso responsable de la inteligencia artificial. Dicho esto, voy a dar este. em, a ver, déjenme ver si les puedo presentar, si puedo dar con. Sí, miren, un poquito, pues, de humor, este, de la peleadota que me di con ChatGPT. Eh, ¿Dónde está? Am, no, va a estar un poco complicado. Pero, o sea, le dije: "Honestamente, eres una basura, ¿cómo puedes estar generando esto? Antes bien di no sé, o inclusive te la paso que no estás muy segura y das un dato incorrecto, pero no lo presentas como si fuera una verdad, no lo presentas hasta con un numeral, no presentas como si fuera 100% parte de ese magisterio", porque le volví a poner las citas: "Oye, he tratado de verificar esto y tú no está, a ver, le di una chance, preséntame el documento, preséntame dónde está sacada esa cita. No reconozco que no existe, etcétera. Me hizo supuestamente para compensar, te hago un guión con el cual puedas pedirle disculpas a tu audiencia y toda la cosa. Este, no, 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 la verdad que de ponerse los pelos de punta con esta situación. Bueno, vamos acá y voy a responder un poquito a las reacciones que ha generado este video y porque son muy particulares, ¿va? Déjenme ver por aquí. Aquí, vamos a empezar por esta, que es de Janice Chaff 5073. Dice: "Yo estoy de acuerdo con la disciplina, porque ahora los niños son intocables y los dejan hacer lo que se les da la regalada gana. Hago rosarios y novenarios para difuntos y de verdad que es un dolor de cabeza ver chamacos corriendo y gritando como poseídos en plena oración. Y los papás como si nada. Pregunto, ¿eso está bien? ¿O dejarlos correr, platicar y jugar en misa es correcto? En mi época debíamos ser respetuosos ante lo sagrado y en la vida misma. Los chanclazos a tiempo nos hicieron bien a muchos de nosotros, y lo agradezco. Creo que un correctivo a tiempo nos viene bien a todos, pero ahora, so pretexto de que son autistas casi todos los niños, o están mal de Asperger o de trastorno de déficit de atención, es el pretexto perfecto para no tocarlos ni con el pétalo de una rosa. En fin, en los tiempos que nos toca vivir. Primeramente, déjenme decirle con mucha franqueza, muy baja la comparación o la argumentación usando a niños que tienen este tipo de déficit. Usted hace un gran daño comentando así, menos mal que todavía no está publicado y ni se va a publicar, ¿verdad? Pero, pero hace un gran daño. O sea, pudo haberse quedado perfectamente en que no está de acuerdo, pero ¿por qué estigmatizar a estos niños que tienen este tipo de de, entre comillas, disfunción concretamente, que evidentemente parece que usted ni remotamente lo conoce a profundidad? Entonces, em, si vamos a hablar de malcriadez, ¿qué es la cuestión? Es curiosa que la única malcriadez que merece golpes es la de un niño. Yo le pregunto a los padres de los niños si no han tenido algún tipo de malcriadez, error, pecado, etcétera. ¿Quién es el que los golpea para que aprendan? A esta persona, ¿usted es perfecta? No.
Cuando comete errores, incluyendo errores repetitivos, me gustaría saber quién es el que le pega una madriz a usted, unos golpes, para que usted aprenda. Lo que la gente, hermanos, no quiere entender es de que el problema es la dinámica de creer que los problemas se resuelven con golpes, con violencia, con niños que están en un desarrollo. Evidentemente depende de la etapa. Los niños no tienen, sobre todo los más pequeños, desarrollado del todo el lóbulo prefrontal, que es la parte crítica de discernimiento. Estrictamente hablando, la ciencia ha comprobado cómo los niños, sobre todo los más pequeños, no puede haber niños malcriados. Son niños que están teniendo colapsos nerviosos. ¿Por qué? Porque no saben manejar muchas de las realidades, no tienen el discernimiento que un adulto pudiera tener de las situaciones. Ah, y por eso se las debemos que permitir. No, se puede poner límites concretamente, pero de entrada tú no lo estigmatizas como niño malcriado. Tú lo acompañas, lo validas, que es lo ayudas a entender la emoción por la cual está pasando y lo acompañas en eso. ¿Por qué? Porque está en un proceso de maduración. Entonces, a mí, hermanos, cuando veo personas que se quieren justificar, me parece que en realidad es el comportamiento de la persona que no sabe procesar la propia culpa. Porque cuando tú te has manejado de una manera quizá violenta al educar a tus hijos, en vez de decir, ¿sabes qué? Pues, con serenidad, me equivoqué. Hay formas de conseguir lo mismo sin necesidad de estar golpeando. Yo lo hice, no puedo echar marcha para atrás. Pido perdón, pido disculpas, etcétera, con serenidad. No se trata de estar con culpas enfermizas, pero no, la cuestión es justificarlo. No, por eso nosotros, nuestra generación sí aprendió. Mira, eh, les he dicho, yo he conocido personas jóvenes que han tenido ese tipo de formación y son ejemplares en su casa. Una vez que van a la universidad, por ejemplo, son un desastre. ¿Por qué? Porque ahí no está la mamá que les va a regañar o que les va a golpear. Este tipo de, entre comillas, educación no ayuda a interiorizar la virtud, porque lo que busca es un resultado, no el forjar una virtud, que implica paciencia, implica entender el interior de tu hijo, implica un montón de otras cosas. No, es más fácil irse por la fácil, que es decir, si no tienes tu cuarto limpio, te doy una chancliza. Pues listo, por miedo, no por convicción, no por valorar la limpieza, no, por miedo a esa chancliza, pues muy probablemente tu hijo va a tener limpio el cuarto. Pero en el momento que su madre no esté, en la inmensa, porque lo he visto, en la inmensa mayoría de las ocasiones, va a tener un chiquero de cuarto. ¿Por qué? Porque ahí ya no tiene la amenaza de la chancla y porque nunca interiorizó la virtud de la limpieza, nunca pudo entender por qué le conviene tener una recámara, un cuarto limpio. Él solamente analizó que tener un cuarto limpio es simplemente para complacer a esa mujer llamada madre que si no le hace un chantaje o le golpea, etcétera, etcétera. En fin, este comentario muy lamentable, hermanos, por la manera de que pone a estos hermanos autistas o con Asperger y que tienen estos trastornos de déficit de atención y todo esto, porque, hermanos, no necesitas tener este tipo de trastornos o de limitaciones. Puede ser un niño plenamente sano y repito, muchas veces el niño que hace una pataleta, sobre todo más pequeños, no son manipuladores. Es la manera de cómo están colapsando en cuanto a su sistema nervioso que está en formación. No, nuestro bebito cuando, llora y necesita que lo abracemos, no es un manipulador.
O sea, ¿en qué cabeza cabe que un bebito conscientemente tenga la malicia de manipular a un adulto? Déjame lloro para que me estén abrazando, que es lo que te dicen. No los abraces mucho porque luego te van a querer manipular. Un niño expresa su necesidad como le viene. ¿Y cuál es el problema? El problema es lo que lo dije en el video. El problema somos los adultos que queremos que los niños sean adultos chiquitos. Desde luego tendrán que madurar, desde luego necesitan límites, desde luego hay que disciplinarlos, pero el hecho de no sacar las cosas en el tiempo que nosotros queremos, como nosotros queremos, y que por lo tanto nos frustra y por eso les damos una golpiza o los chancleamos, etcétera, es problema de nosotros, no es problema del niño. Es problema de que yo no puedo manejar eh, la desesperación. Es totalmente entendible. O sea, cuando nuestro bebé llora y llora muy fuerte, etcétera, es un niño muy tranquilo, etcétera, pero te pone los nervios de punta. Y precisamente porque lo amas, porque dice: "¿Qué tiene el niño?", etcétera. Entonces, te puedes estresar, pero la reacción de tu estrés, si es la violencia, si es el maltrato, etcétera, discúlpame, eso no es el culpa del niño, es culpa de que tú no sabes manejar el estrés. Entonces, me parece tan injusto, hermanos. Creo que hay un, ay, ¿cómo se llama este? Hay un pediatra muy bueno español que menciona algo por el estilo, ¿eh? Estoy parafraseando, no voy a hacer como ChatGPT y ponerle palabras que no él ha dicho, ¿ah? En general la idea se la he escuchado. Dice, es increíble que hasta un criminal, hermanos, un criminal verdaderamente confeso de su crimen, etcétera, tenga derechos a defenderse delante de un juez, tenga derecho a cuestiones básicas de ser humano, a no ser maltratado. Sí, restringido en su libertad, no sales aquí, no te vamos a dar caviar, etcétera, pero no te falta tu comida, etcétera. Estamos hablando en las cárceles y todo esto, ¿ah? Vamos, hasta cuando te dan la pena de muerte tienes ciertos derechos de pedir, la última comida, qué te gustaría comer, etcétera. No, un niño un niño se tiene que aguantar el castigo por parte de un padre, porque el padre se le colmó la paciencia, problema de él, no del niño, porque tú podrías tener una mejor forma de administrar tu paciencia. Y como lo he dicho, hermanos, en el peor de los casos, porque no falta el que me dice, ya te veré cuando crezca tu niño, lo que sea. Mira, yo no me creo perfecto y muy probablemente quizá disciplinen algo a nuestro niño en algo mal. Porque pierda la paciencia, porque estoy cansado, por lo que sea, pero lo que me queda clarísimo es que a lo menos tengo toda la intención y espero que el Espíritu Santo me auxilie para que cuando me equivoca le pida perdón. De hecho, mi esposa y yo, aun cuando es un bebecito, cuando hemos visto que quizá tomémonos un gesto, un poquito de desesperación, alguna cosa, quizá él no pueda entender completamente lo que estamos diciendo o nada de lo que estamos diciendo, pero entendemos el que vamos haciendo los vínculos de pedirle perdón. No, yo no estoy estando, con estos videos no estoy esperando de tener papás o mamás perfectos, no, sino papás y mamás que se esfuerzan por mejorar de adelantar las maneras de educar a sus hijos respecto a lo tradicional, entre comillas tradicional, de gritar, golpear, subajar, humillar, castigar, sobre todo con violencia, con humillación. No, apostamos por una forma de seguir disciplinando, de seguir poniéndole límites, pero de una manera proactiva, no violenta. Y que algunas veces se nos va a pasar, pero hasta en eso vamos a ser proactivos pidiendo perdón. Pero cuando uno lee este tipo de comentarios, hermanos, yo lo que veo es soberbia, ya necedad. Mi intención no es cargarle su conciencia de culpa a los que
educaron, entre comillas, a sus hijos a manera de golpes, sino fomentar, sobre todo a los que todavía están educando o van a educar a niños, de que hay formas, que ha avanzado mucho la pedagogía, la psicología, inclusive la espiritualidad acerca de estos temas, y no tenemos que estar sentenciados a repetir las maneras que pues fueron las que conocieron nuestros padres o nuestros abuelos. Pero cuando tú ves la terquedad de decir, pues, lo vamos es más, déjenme buscar aquí, creo que es este. Sí, es este, yo creo. Dice Adelina Cortés 5343. Creo que se confunde la corrección con la violencia, desde luego. Una corrección puede ser sin violencia. Mi esposo y yo tuvimos 3 hijos. Los criamos con las herramientas que en su momento tuvimos a la mano. Escuchamos consejos de quien decían saber de crianza, discernimos lo que era bueno y lo que no lo era tanto. Sí, sí dimos nalgadas en algún momento. Nuestros hijos ya crecieron, son jóvenes de bien, sanos emocionalmente. Aquí le freno rápidamente. Me encantaría, señora Adelina Cortés, que me volviera a comentar, ojalá que sea en este video, la manera de poderle contactar y ojalá pudiéramos tener una conversación pública, etcétera, para que nos pueda demostrar cómo clínicamente usted diagnostica que sus hijos son sanos emocionalmente. No sé, chance y usted es psicóloga, ¿verdad? Entonces, me encantaría saber cómo usted ha declarado ya de facto sanos emocionalmente a sus hijos. Son jóvenes de bien. Eso también puede ser relativo. ¿Qué concepto tiene del bien? ¿Eso significa que no hacen mal? Se sienten amados por sus padres, lo manifiestan y lo dicen de muchas formas, agradecen la crianza que les dimos. Evidentemente, déjeme hacerle un poquito de abogado del diablo. em, yo podría agradecerle a un papá, es una hipérbole, una exageración, pero es para que me entiendan. Yo puedo agradecerle a mi papá que me daba $1 de domingo, $1 cada domingo. En México le llamamos el domingo, no sé cómo le digan en otros países, ¿verdad? De domingo me daba $1 y le voy a agradecer muchísimo por ese dólar, pero muy probablemente hasta que me dé cuenta de que hay otros niños que les daban $10 o $100. Es decir, ¿a qué voy? De que muchos podrán agradecer la educación, incluyendo que se tuvo a través de golpes, concretamente, porque no han conocido otra cosa. En el momento que comparen que podían ustedes como padres educarlos y ponerle límites sin tenerles que golpear, esos muchachos muy seguramente van a cambiar de opinión, o a menos de que estén ya tan manipulados por sus padres, porque es obvio que tú no desprecias $100 versus $1. Si hay algo mejor y tenemos que aspirar a lo santo, ni siquiera a lo bueno, a lo santo, y hay herramientas mejores que las que usaron contigo, pero obviamente vas a agradecer lo que se te dio porque eso es lo que conociste, lo cual no significa que sea lo mejor. Y ese es mi punto. Mm, Dice, mi hijo mayor tiene 23 años y vive solo. Es un muchacho muy trabajador, honesto, temeroso de Dios. Lo busca y busca hacer su voluntad en todo. Es un joven sano, responsable, respetuoso. Le enseñamos la obediencia y siempre la practicó, algunas veces a través de una nalgada. A ver, hermanos, yo les podría sacar, por privacidad no puedo dar detalles, ¿va? Pero yo les podría pasar
casos similares de hijos así, que luego, en el fondo, llevan una vida doble. Puedo presentarle casos así, que luego dan un giro totalmente completo y se van en contra de sus propios padres, porque se unen a otra muchacha, etcétera, lo que tú quieras y gustas, ¿va? Entonces, alguien podría decir, sí, pero gente que también, muchachos que fueron formados bajo la disciplina respetuosa y otras técnicas concretamente que no implican los gritos y los golpes y todo eso, también podrían caer así, desde luego. Aquí el punto es el hecho mismo de dar la mejor opción. Ese es el punto. Quien me quiera decir que la mejor opción todavía siga siendo dar golpes, lo tiene que sustentar y no puede decir, es que me funcionó. Pues es que también le puede funcionar. Mire, usted dice que solamente daba nalgadas. Hay gente que me ha dicho que ha dado cachetadas. Conozco gente que ha dado chicotazos, otro tipo de golpes y todo eso, y dicen exactamente lo que usted dice. Y gracias a esto mi hijo es respetuoso, trabajador y todo eso. Lo que quiero es que nos centremos en la objetividad del acto. El hecho de golpear, así sea con una nalgada, lo que se le está diciendo a un niño que apenas está creciendo en su manera de analizar, de discernir, etcétera, lo que se le está diciendo que hay ciertas cosas que se pueden conseguir a través de la violencia. Eso es el mensaje que se le está diciendo. Que hay un atajo llamado nalgada. Le enseñamos la obediencia. Muchas veces obediencia no es obediencia, es control. Esta psicóloga muy buena, psiquiatra también, que ha tenido estudios de neurología y todo esto, Rojas, se me va el nombre de ella, eh, tiene una frase muy buena que dice: "Los niños no necesitan ser controlados, no necesitan de control, necesitan de estructuras". Y muchos papás lo que le llaman obediencia es estructuras de control, no estructuras de límites que ayude a madurar al niño. Es que me obedece porque me tiene el cuarto limpio. Eso no significa que tenga estructuras de amor por la limpieza. No, lo tiene limpio precisamente por responder al control que tú pides. Porque en el momento que tú pierdas el control sobre esto, así le va a ir. Dime qué formación es eso. Dime qué formación es el hecho de simplemente hacer algo bueno por miedo, por temor a que mi padre me enalguee. Hasta a pesar de que ya no vive con nosotros, es muy obediente. Toma sus decisiones, pero siempre busca el consejo de sus padres. Aquí huele, bueno, no quiero hacer un juicio temerario. En fin, usa el discernimiento para tomar la decisión mejor. Nos respeta grandemente. Nunca fue un niño respondón. Que luego también hay que decir eso. Hay de temperamentos a temperamentos, ¿eh? Déjenme, no la preparé. Déjenme buscar rapidito. Ay, una amiga en Facebook me comentó la publicación. Creo que ella tiene estudios sobre esto, ¿eh? O algo por el estilo. Pero me gustó porque difirió en alguna cuestión, pero me encantó la objetividad que tuvo. Sí, aquí está. Algunos lo pueden ver en la publicación de Facebook de un clip que hice. Dice: "Todavía nos falta tanto por entender la infancia". Ojo con esto. Es verdad que hay demasiadas herramientas de crianza que no lastiman. Aún así, los hijos te muestran constantemente de que no todo funciona siempre con todos.
exacto. La crianza, la validación, etcétera, etcétera, la crianza respetuosa, la validación, varias de las técnicas que hoy se tienen para poder conseguir educar, disciplinar, corregir a un niño sin tener que gritarle, golpearle, humillarle, etcétera. Ciertamente muchas de esas estrategias no le van a funcionar a todos, porque cada persona es cada persona. Pero ojo en lo que va a terminar esta amiga, ¿eh? Que creo que tiene estudios sobre esto. Dice, no obsesionarse con la crianza sería lo ideal. Qué perfecto. No obsesionarse con la crianza. ¿Obsesionarse en qué? Generalmente en que la crianza sea los resultados que tú quieres. Porque quizá a ti te dieron chanclazos de que, no sé, por decir algo, que cuando están hablando los adultos no pueden hablar los niños. Y tú has soñado con tener niños calladitos, calladitos, que cuando les dicen están hablando los adultos se quedan así calladitos, calladitos. Es tu concepto de infancia, de niñez, con la que proyectas mucho de cómo fuiste educado tú. Pero no significa que eso signifique ser niño. Eso significa que tú estás poniendo en esos niños que son tus hijos un ideal que con mucha frecuencia viene de tus heridas. Muchas veces del maltrato que tú recibiste, aunque digas: "Sí, mi madre me maltrató, pero yo la sigo queriendo", pues la sigues queriendo, pero te supura todavía la herida, tanto que terminaste replicando los mismos golpes que te dio tu madre con tus hijos. Me encanta, dice: "No obsesionarse con la crianza sería lo ideal". Papá y mamá estamos inmersos en esto, al menos en mi caso, los 2 lo estamos. Y después de caminar, es decir, ella y su esposo, Eh, y después de caminar un poquito, nos detenemos y notamos que la crianza nos atrapó. He llegado a entender que al menos en mi familia los niños no necesitan tantos métodos, necesitan que mamá y papá dediquen ese tiempo a amarse, a tener una relación. Es más, déjenme les cuento una cosa que ya lo comprobamos acá. Queríamos comprarle algún tipo de juguetito a Jean-Marie. Como saben, los niños recién nacidos, pues, no tienen muy buena visión, poco a poco van viendo más los altos contrastes, blancos, negros, etcétera. Entonces, y sí, tiene una cosita así como para su cuna, con algo de colores, pero en el fondo tiene blanco y negro. Hasta ahora, a los 3 meses, más o menos, ya pone atención, no más o menos, mucha atención, y se divierte algo, algún juguetito que tenemos, una sonaja también blanco, negro y todo eso. Pero, en una investigación que tratamos de hacer sobre esto, decía precisamente: "No se aficionen tanto en buscar el juguete perfecto para esta etapa. En esta etapa, principalmente, lo mejor para un niño es el rostro de su papá y de su mamá". Y lo hemos visto. Puedo yo estar con el juguetito, puede estar a mi esposa también con el juguetito, y Jean-Marie embobado más bien en la cara de ella. Y claro, después cuando está solito, si le ponemos el juguete, sí. Pero si lo pones juguete versus la cara de su mamá o la cara de su papá, ¿qué creen que elige? Entonces, hace mucho sentido esto que me dice esta amiga aquí, ¿va? Dice: "Papá y mamá estamos inmersos en esto", dice: "He llegado a entender que, al menos en mi familia, los niños no necesitan tantos métodos, necesitan que mamá y papá dediquen ese tiempo a amarse, a tener una relación llena de amor, porque los niños aprenden directamente de cómo nos relacionamos él y yo, y es maravilloso, literal, dedicar el tiempo al amor". Ojo con esto me encantó, que lo he repetido yo también en otros momentos, ¿va? Pero viniendo de ella, porque no falta el que me dice: "Ah, tú apenas tienes tu hijo, vas a ver cuándo crezca". Repito, tengo claro el hecho de no replicar una educación violenta con Jean-Marie, y que si se nos pasa, si nos sale la herida a mi esposa o a mí, saber pedir perdón y no estar como esta gente justificando lo injustificable. El niño calladito, sentado, que no grita,
no pide, no corre y no muestra juicio propio, este niño preocupa porque para mí es un niño adulto. Así que no dudo en decir que el niño sano pega, grita, contesta, pide y entonces puedes enseñarles que está bien y que no, dónde se puede y dónde no. Cansado pero gratificante. Gracias por estos videos, me dice. Me encanta esa cansado pero gratificante. Y eso es lo que se quieren saltar los que golpean. Quieren tener el atajo de tener tranquilito al niño sin darse cuenta si ese niño en esta etapa tiene que estar tranquilito, tiene que parecer un adulto calladito y bien portadito para lo que ellos entienden bien portadito. Y entonces, si no lo consiguen, ahí pego un grito, ahí pego una frase humillante, ahí pego un golpe, ahí pego una chancla, etcétera. Y luego tenemos personas como esta que se enorgullecen de que son bien obedientes. Yo no sé si eso es una cuestión de obediencia o más bien estamos hablando más bien de, de manipulación, de actitudes de coerción, porque al final no quisiste tener niños, quisiste tener adultos que te complazcan. Es más, es que, hermanos, esto yo lo he dicho, hasta a nivel espiritual uno ve cómo sale el cobre, decimos, ¿verdad? La típica mamá que te lleva al adolescente. Ay, hermano, haga algo para que mi hijo o mi hija adolescente vayan al grupo de jóvenes, se involucren en la cuestión de la fe, no quiere hacer nada, etcétera, etcétera. Y uno hace su esfuercito y logran llegar. Y son tocados tanto por el Señor que les sale vocación y quieren ir a evangelizar a Irán ahorita que están teniendo guerra. Adivina quién va a ser la persona que le va a impedir poder ser misionero en Irán que está en guerra. La madre. Entonces yo con mucha franqueza, aunque muchas se hieren, con mucha franqueza les digo: "Sí, no se diga mentira, señora. El cuentito de que usted quería que su hijo se acercara a Dios y fuera un hijo de Dios y que amara a Dios y todo esto, en realidad era el plan para tener un hijo amoldado a usted, que le llame por teléfono, que le felicite el Día de las Madres, que le obedezca en todo, que le tenga la cama limpia, etcétera, que haga todo como usted siempre ha deseado. Pero en el momento de que este muchacho, el amor a Dios y la apertura a Dios lo ha llevado a un nivel de quererlo hacer misionero en un lugar de persecución, ahí se le acabó a usted su deseo de que su hijo fuera de Dios. ¿Por qué? Porque se le va a ir su pollito, porque ya usted no lo va a poder controlar, porque su pollito no está obedeciéndolo primero a usted, le está obedeciendo primero a Dios. Le enseñamos la obediencia y siempre la practicó, algunas veces a través de una nalgada. Hasta a pesar de que ya no vive con nosotros, es muy obediente. De entrada, la descripción que me dice de su hijo, casi casi le digo, dígame quién es su hijo para meter ya el proceso de canonización, ¿eh? O sea, lo que yo saco de personas que comentan de ese estilo es de que muy probablemente están teniendo un conflicto de culpa, porque hasta aquí van a ver, no reconoce las faltas. No, todo el discursito de estos hijos ejemplares, etcétera, lo van a ver para justificar y recomendar, válgame Dios, recomendar el dar nalgadas, el seguir con esta estrategia de violencia. O sea, lo muy probable, más bien, es la proyección de la culpa de que no tiene la humildad de reconocer que en esto se equivocó. Y que repito, yo no será él quien le diga y le machaque, se equivocó y se va a ir al infierno por esto. No, es reconocer las cosas que no se hicieron bien. Se pide perdón, se repara en lo posible y se sigue adelante. A las nuevas parejas, a los nuevos padres, etcétera, se les infunde decir, ¿sabes qué? No te vayas por ese lado. Ya hay otras herramientas, hay otras formas. Y sobre todo, como dice mi amiga, más allá de las herramientas y las formas, hay evidencia,
científica de lo que implica cada etapa de la niñez. Y lo que tú no soportas porque algún trauma has de tener o porque no sabes manejar tus sentimientos o tu estrés, etcétera, eso no significa que el llanto y la pataleta del niño significa que él sea un malcriado, sino que todavía no controla los niveles, varios niveles de su cerebro, de su reacción, de su lóbulo prefrontal, de su cuestión nerviosa, que tiene colapsos nerviosos, etcétera. Hasta a pesar de que ya no vive con nosotros, bueno, eso ya no, en una ocasión me llamó desde su trabajo para decirme algo que me dejó muy sorprendida. Me dijo lo siguiente: "Mamá, gracias por haberme educado como lo hiciste. Gracias por corregirme, gracias por las nalgadas que me diste. No sabes de lo que me libraste. Gracias por amarme tanto". Em, bueno, termino la frase, dice: "No sé por qué lo dijo, pero sé que él sabe que siempre ha sido amado por sus padres, aun cuando recibió una nalgada". Esto yo lo he dejado claro. La mayoría de las personas que han educado a través del golpe y del grito a los hijos, no es porque odiaban a los hijos. No se equivoquen. Yo en ningún momento estoy diciendo que son padres que odian a sus hijos, no. Es un amor mal dirigido. Es un amor mal dirigido, pero han querido hacer lo mejor para sus hijos. Por eso, se ha dicho de paso, me han escuchado decir a los jóvenes, a los adolescentes, no gasten tiempo en estarles recriminando a sus papás. Porque ese tiempo es para que sanen lo que ya de alguna manera sus papás les provocaron. ¿Para qué? Para que ustedes no repitan esto con sus hijos. En el momento que te enfocas en reclamarle y reclamarle a tus hijos, a tus papás, perdón, y estar peleándote con ellos, etcétera, estás malgastando ese tiempo. Te afirmo, vas a ser igual que ellos o peor que ellos con tus hijos. O sea, yo soy el primero que no hago un fomento de una culpa enfermiza para con los padres, ni motivo a los hijos a estarle recriminando a los padres eso. Pero de ahí a querer tapar el sol con un dedo, de ahí a decir que sigue siendo válido el seguir golpeando a los niños, el seguir gritándoles, el seguir humillándoles con pretexto de corrección, discúlpame, ahí hay una gran distancia. Ahí hay una gran distancia. Mis 2 hijas también son adolescentes y además, si le hiciéramos un examen a profundidad psicológico, terapéutico a su hijo, muy probablemente sacaría cosas en contra de usted que de alguna manera, precisamente por la formación que tuvo con usted, las tapó. Les ponía el ejemplo de la señora esta que atendió mi amigo el padre, Carlos Santillán, hasta que en un momento no explotó con respecto a la mamá, se dio cuenta que odiaba a su madre. Y todo el tiempo que se negaba ¿por qué? Porque era muy fuerte por la formación que había tenido, atreverse a reconocer que su madre permitió que la abusaran o que tuvo negligencias, y precisamente por no reconocer esto, por no ponerle nombre a su herida, estaba teniendo el mismo comportamiento con su hija y eso le partió el corazón. O sea, por eso les digo, muchos que dicen: "A mí me chancleó y sin embargo amo a mi madre". Si nos metemos a profundidad en ese supuesto amor, chance y encontramos que no todo es amor, que hay su dosis de temor, que hay su dosis de trauma, pero es más fácil para estar tranquilos de decir: "Pero yo amo a mi madre, aun cuando me nalgueó, me golpeó, etcétera, ¿va? Me subajó". Mis 2 hijas también son adolescentes, son niñas muy obedientes, nobles, sumamente tranquilas e inocentes, niñas muy tiernas y dulces. No, no están traumadas. Por eso me da la impresión de que quizá es psicóloga y ya hizo un test de sus hijos para, sin duda alguna, están sanos emocionalmente, no están traumadas o no es perita en la materia y hace este tipo de afirmaciones y este tipo de frases precisamente para tapar la culpa que en el fondo ella siente, la culpa que quizá le generaron mis argumentos.
más allá de que yo no estoy motivando una culpa enfermiza, sino todo lo contrario, a ser propositivos. Si ya metiste la pata, pide perdón, repara en lo posible y adelante. Son niñas sanas y emocionalmente que ríen, juegan y disfrutan. Esto me hace entender, también les comenté una vez de un chico que yo tuve, en una parroquia como líder de monaguillos, porque realmente era muy emprendedor en la cuestión de la liturgia y toda esta cuestión, pero una vez salió la plática con este jovencito, era un preadolescente, de que, él no creía ya en Dios. Sí, pero seguía como acólito, seguía como monaguillo por el profundo respeto que tenían sus padres y por lo que le significaba a sus padres tener un hijo monaguillo. Y un muchacho noble, noble, pero que en el fondo no cree en Dios. Entonces, hoy por hoy yo les puedo decir, la inmensa mayoría de papás se van a los extremos, o piensan demasiado bien de sus hijos y uno que los conoce a fondo, cuando uno los trata más a fondo, y en otros contextos que no los tratan los papás, uno dice, ay, a los papás ternurita, no sabes qué calaña es tu hijo. O al otro extremo, papás que consideran que sus hijos son lo peor, y tú que los conoces, tú que los acompañas, tú que etcétera, te das cuenta qué injustos son estos padres en tener una visión tan negativa de su hijo cuando yo conozco el gran valor que tiene en medio de sus dificultades. En su momento, cuando lo vimos necesario, sí les dimos una nalgada. ¿Cuándo es necesario dar una nalgada? Me encantaría poder hablar en público con esta persona, así cara a cara, y darle la réplica. ¿Cuándo es necesario una nalgada? ¿Cómo se justifica el poder dar una nalgada? Cuando ya tu paciencia se acabó, ¿no es entonces un problema interno tuyo de que se te acabó la paciencia? Es decir, fulanita de tal, en esta misma situación, todavía tiene 3 litros más de paciencia, porque tú no los tienes. Digo, estoy un poquito ironizando, pero para que me entiendan. Ellas saben que sus padres las aman muchísimo, que toda corrección fue con amor y por amor. Yo no puedo entender cómo golpear sea amor en estos contextos. El único contexto que les estoy diciendo la otra vez, si mi hijo se está atragantando y yo le tengo que golpear, le tengo que apretar, etcétera, lo tengo que violentar físicamente, sí, pero es para sacarle lo que le está atorado en la garganta. Pero en un contexto, y más cuando es un niño en desarrollo, discúlpame, ¿dónde está el amor en pegarle? Puedo entender que tu ideal sea amoroso. ¿Por qué? Porque quieres que tu hijo sea obediente o que se comporte mejor, lo que tú quieras y gustes. Pero el método, ¿dónde está el amor? O sea, yo puedo llegar y darle una bofetada y decirle, ¿sabe? Va con mucho amor. O los errores como usted, que ha tenido. ¿Hay alguien, no sé, el sacerdote o su esposo, no sé, que le pega? Porque al fin y al cabo parece que los golpes son muestra de amor, ¿no? Qué curioso que nada más este tipo de razonamiento aplique cuando se trata de niños, que por eso les digo, me parece tan injusto. Ni los criminales están tan vulnerables como están los niños. A un criminal todavía se le da derecho a juicio. Al niño, te me callas porque soy tu padre. Te nalgueo porque soy tu padre. ¿Eh? No estoy a favor de la violencia en contra de nadie. Desde luego, en el momento que usted golpea, está a favor de la violencia. Y aquí no estamos hablando de legítima defensa, que ya también lo expliqué. Yo recientemente
No fue violencia física, pero sí alcé la voz y le puse un hasta aquí a un tipo poco hombre en un restaurante por su actitud acosadora. Pero yo le traté de decir hasta ahí, no entendió, tuve que pegar el grito. Las cosas se arreglan de esa manera, en principio no, pero él no entendió y es un adulto, no estoy hablando con un niño. Si fuera un niño que estuviera acosándome de esta forma, yo me vería ridículo gritándole como le grité a este adulto. ¿Por qué? Porque es un niño. No estoy a favor de la violencia en contra de nadie y menos de los niños. En el momento que usted les pega, está a favor a lo menos indirectamente. Pero sí estoy a favor de la corrección. No. Qué curioso, repito. Se le pega a un anciano, violencia senil. Se le pega a un perro, violencia animal. Ah, se le pega a un niño, se llama corrección. Se llama educarlo. Ah, mira. Repito, a esta señora, ¿quién tiene el derecho, por ejemplo, de a los errores que usted cometa como persona en cualquier ámbito? ¿Quién tendría el derecho de ir por la vía del golpe? ¿Sería justo golpearla a usted? No, porque usted no es una niña. Ah, entonces el problema es eso. El problema es que los propios niños corren con la desventaja de ser niños, de no estar a la altura de ser adultitos. Y eso incluye dar una nalgada si es necesario. Repito, cuando me encantaría que me probara cuándo objetivamente es necesario dar una nalgada. Por si acaso, si me pone por texto, no lo voy a publicar. Necesito que tenga la valentía, así como tiene la valentía de nalguear a un niño, de hablar cara a cara y hablemos. Yo le voy a respetar, pero hablemos y de objetivamente datos. Que el comentario de esta persona pareciera, repito, que lo único que de fondo tiene es querer justificar lo no injustificable, porque no sabe procesar la culpa. No estoy de acuerdo con que los golpes causan traumas. Que usted no esté de acuerdo no invalida los estudios que se hicieron y con las inmensas muestras y por tantos años que yo presenté. No son estudios de 5 personitas y de hace 2 años, no. Estudios ya que fueron, creo que uno era de 50 años y más de 160,000 niños. Usted está en el derecho, no le voy a quitar el derecho. Si usted no está de acuerdo en que los golpes causan traumas, listo, pero es una afirmación gratuita y lo que gratuitamente se afirma, gratuitamente se niega. Demuéstrelo que no causa eso, demuéstrelo objetivamente, no simplemente subjetivamente. Usted dice: "No, no causan trauma", no por yo puedo decir, yo no creo que el pasto es verde. Listo, tengo libre expresión, puedo decir que el pasto es morado, no sé, pero eso no cambia la realidad. En todo caso, yo tengo que probar que el pasto es morado, no verde. Depende qué clase de golpe. No estoy de acuerdo con que nunca hay que dar una nalgada. Los que ya criamos hijos sabemos que a veces es indispensable. Me encantaría ver si tiene el valor y que me demuestre cuándo es indispensable. Fíjense el término que está usando. Es necesario, es indispensable. Son términos en donde no cabe que pudiera haber una opción B con la que se hubiera solucionado. No, era necesario. Aquí solamente entraba una nalgada. No sé cómo me va a probar que solamente con una nalgada, solamente con un golpe, que eso era lo indispensable, que no había plan B, C, D, F, G, H, I, J, K, L, M, N. Si estoy de acuerdo que el abuso y la violencia causan traumas, se está contradiciendo. Acaba de decir que no estoy de acuerdo con que los golpes causan traumas. Y aquí dice, sí estoy de acuerdo que el abuso y la violencia causan traumas.
¿Y un golpe no es un abuso? Entonces bajo su argumento, mire, qué bueno que las víctimas de violencia doméstica que yo he tratado no la tienen como consultoría a usted, porque usted le diría que los golpes que han recibido no les están causando traumas, porque a usted parece que es una distinción entre el abuso y la violencia y golpear. Pero no se debe confundir dar una nalgada con ser violento. ¿Cómo no? La violencia implica querer hacer un daño. Cuando usted usa la nalgada como recurso coercitivo al niño que no está obedeciendo, está claro que usted quiere mandar el mensaje al niño de decir, no te duele la nalgada o te avergüenza la nalgada, porque chance y ni se las da fuerte, pero lo hace enfrente de todos, o sea, lo pone en una circunstancia de que el niño le cause rechazo a esa nalgada. No es la nalgada que yo le doy a mi bebé para arrullarlo. Si vamos a hablar de ese tipo de nalgadas, desde luego que no, pero yo no estoy corrigiendo a mi niño así, al contrario, lo estoy arrullando. Pero usted está poniendo una nalgada en el contexto de corrección. Entonces usted quiere decirle a ese niño, le quiere dar una cosa llamada nalgada, sea que le humille, sea que sea fuertecita para que le duele. Es decir, tiene que haber algo repulsivo para el niño, para que el niño diga, no, a la siguiente obedezco a mi mamá porque yo no quisiera pasar por la misma experiencia. No, pero no es violencia. Usted procura hacerle un daño por quererle hacer un bien, porque es educado, por amor, lo que tú quieras, si gustes, pero es una nalgada que implica violencia porque quiere hacer un daño. La violencia implica querer hacer un daño. A que las nalgadas que le dio a sus hijos no son nalgadas así estilo cosquillas, ¿verdad? Para que se ría un ratito. No, usted se aseguraba de que esa nalgada le repugnara a su hijo, sea por el tono, sea por el contexto, sea por la fuerza, sea por lo que sea, para que propiamente la próxima vez le obedeciera, porque si no, iba a pasar por una experiencia repulsiva que no le gusta al niño. Háganse los juegos mentales que quieran, pero aquí en China ese es un tipo de violencia, que no es la violencia del odio que se tiene Israel contra Irán, bueno, es otra cosa. Pero el acto mismo es violento, sí, porque usted está buscando que ese acto sea repulsivo para el niño. Y eso, repito, es o poniéndolo en un contexto humillante o haciéndolo con una intensidad que verdaderamente, digo, usted dice, pero no, no, no lo estoy fracturando. Menos mal. O sea, miren, hay víctimas de violencia doméstica que ya están tan intoxicadas del gaslighting, no lo voy a explicar ahorita, lo explico en otros videos, eh, que les hace el abusador, que a veces minimizan el daño. No, yo estoy bien. Oye, pero ¿te pega tu esposo? Sí, pero no me ha mandado al hospital. Menos mal. Ok, ok, no, no, no. Buenísimo, buenísimo. Tu situación está perfecta. O sea, ni te preocupes, ¿eh? Porque para ti solamente será grave el día que tu esposo ya literalmente esté al hospital. No, pero mientras tanto que te pegue, mientras no te deje marca, mientras no te deje morado, mientras lo haga con una toalla, pues no pasa nada. Casi, casi lo que estoy escuchando aquí, hermanos. Un buen padre o madre siempre busca lo mejor para sus hijos y si ello implica una nalgada, hay que darla sin miedo. Eso le va a servir al niño y al padre. No, al padre, ¿en qué le sirve si no es el que sufre esta cuestión? Aun cuando la típica frase, ¿va? Este, desde mi perspectiva manipuladora, totalmente manipuladora. Y esto me va a doler más a mí que a ti. Típica frase de mamá. Pues mamá, si te duele tanto a ti y te están ofreciendo otras herramientas para conseguir lo mismo, disciplinarlo sin tenerlo que golpear,
Ah, no, pero es que a ti te golpearon y tú sigues amando a tu mamá. Bueno, ¿qué hacemos? O sea, cuando eres terco y cuando eres necio, bueno, pues, ¿qué hacemos? No, al padre le va a servir cuando por sus errores al padre o a la madre también los nalgueen. ¿O por qué no se valdría que los nalgueen cuando ustedes cometen errores? ¿Por qué no se valdría que el sacerdote les diera unas buenas cachetadas, unas buenas nalgadas después de confesar sus pecados? Los pecados son ofensas a Dios, son actos de desobediencia a Dios. Y no me vengan con que obedecen a la primera, ¿seguro? ¿Nunca has confesado un pecado más de 2 veces? Al menos apliquémoslo a los pecados recurrentes. No, pero es que no eres niño, ese es el punto. Pobrecitos los niños que les ha tocado ser niño, porque eso significa que con ellos se les puede pegar y se le puede poner el nombre de corrección, educación. Yo ya lo estoy viendo y si pudiera regresar mi tiempo y tuviera que educar a mis hijos nuevamente, sin duda volvería a usar el mismo método. Es lo que les digo, hermanos. En este caso, a esta señora, no sé si sea suscriptora o no, yo le diría, absténgase de ver estos videos, porque lo único que parece es de que le tocan una culpa que usted no tiene la humildad de reconocer. Punto. Y por enésima vez, mi punto no es querer meter culpas enfermizas. Es asimilar la culpa, te arrepientes, pides perdón, reparas en lo posible y sigues adelante. No sigues recomendando este tipo de cuestiones que tú sabes que no están bien. Ahora, si tú las quieres justificar, bueno, quiero ver si tiene la valentía de poder debatir esto con un servidor y que no se reduzca las cuestiones a simple, hasta ahorita me doy cuenta que la tengo al revés, la cruz, este, a simple subjetividad. No, para mí no significa que los golpes causen traumas. Bueno, de entrada, hermanos, hay golpes que como yo les decía, han terminado causando, ni siquiera estoy hablando del trauma psicológico, emocional, sino físico. ¿Verdad? Nuestros hijos no son perfectos. Ah, pues pareciera que sí lo fueran, porque como los describió, pareciera que lo fueran. Y sería bueno, en las cosas que no son perfectos, ¿no funcionaron las nalgadas, señora? ¿No que las nalgadas son así como casi, casi infalible? ¿Qué pasó en las cosas que no son perfectos? ¿Por qué no nalgueó? Nuestros hijos no son perfectos, pero son niños de bien, y los frutos de haberlos corregido y educado aún con golpe, nalgada, nos funcionó y lo recomendamos siempre y cuando no se llegue a la violencia y al abuso. Una contradicción. El solo hecho de eso es un tipo de abuso, por lo que ya expliqué. ¿No? Uy, voy a 1 hora 23. No sé si esto lo voy a separar y lo voy a cortar después. Quizá lo suba completo y después voy a poner solamente también nada más lo de las preguntas. Em, por cierto, una cosa rápido, me regreso a la parte de lo de ChatGPT y lo de las citas. Le agradezco a Javier Vicenzo Gómez Palacio. No sé si esto de la cita, si él es, vamos a decir, como que está de mi lado y esta corrección fue así, fuera como fuera, yo le agradezco, pero si fue así, doblemente agradecido. Pero chance y fue como, no falta alguien que está viendo en que me equivoco y todo esto, aún en eso también le quiero agradecer, ¿va? Y habla bien de alguna persona que no se queda con lo que alguien dice, porque es la única persona que ha notado que las citas, o sea, que realmente fue a ver si las citas son realmente del magisterio y todo esto. Entonces, yo les agradecería muchísimo que me sigan haciendo ese tipo de correcciones, aunque ya de entrada, lección aprendida por un servidor, por lo que dije al inicio, ¿ah? En fin,
Termino con esta, dice: "En esto no estoy de acuerdo contigo, hermano Cristian. Yo no creo en usar el método de pegar como la norma, pero sí en ciertas ocasiones creo que sería lo más justo". ¿Justo por qué? Es lo que quiero que me digan y que me lo sustenten, no que simplemente decir: "Es que ella estaba llorando por más de una hora". Repito, ¿qué estudio científico, qué cuestiones objetivas me dice: "Okey, pasando 59 minutos toca darle nalgada, punto"? ¿Qué base científica tiene eso? O sea, ¿por qué se le tiene que dar a la hora? ¿Por qué un minuto más, un minuto menos se ahorra la nalgada? Un minuto más ya la recibe. ¿Cuál es el parámetro? ¿Por qué estamos hablando de justicia? Si es de justicia, primero tendríamos que poner de quién estamos hablando. ¿De un niño de 5 años? Que repito, sigue creciendo en su cuestión motora, nerviosa, del lóbulo prefrontal, etcétera. ¿Justo? ¿Justo castigar, justo decirle malcriado a un niño por tener las reacciones propias de un niño? Muy al contrario, el término que más cabría es injusto. Injusto castigar, injusto golpear a un niño por ser niño, por tener un comportamiento propio de su propio desarrollo, por castigarlo más bien porque su llanto tocó fibras que yo no he sanado, por fibras que me dejan ver que no he tenido la virtud de la paciencia del todo fortalecida, que no sé manejar mi estrés. No, todo, absolutamente todo. Nosotros los seres humanos, los adultos, nos deslindamos de nuestras responsabilidades, nos olvidamos de que estamos actuando, proyectando nuestras heridas, etcétera, etcétera. Todo ahí va y se lo aguantamos al pobre niño, porque él es el malcriado, no yo el carente de paciencia, no yo el ignorante del proceso de crecimiento del niño. Y hablamos de justicia, hermanos. A mí me parece, por eso me atrevo a hablar de esto. Me parece tan injusto, pero tan injusto esta manera de educar a los niños, porque como decía mi amiga, en el fondo no es reconocer que los niños lloran, los niños gritan, los niños empujan, los niños no son como tú, no son adultos, por eso son niños. Hay que permitirlos, no sé, aun cuando yo he puesto los límites, no falta siempre el que dice: "Entonces, ¿tú qué quieres? ¿Que los niños hagan lo que se les pega la gana?". No, yo estoy hablando de límites. Preséntenme el primer recurso para poder educar sin golpes y sin gritos y todo, que yo les haya mostrado, en donde se diga que al niño hay que dejarlo hacer lo que se le pega la gana y no ponerle límites. No, esos argumentos son precisamente por la falta de seriedad de aquel que no comprende que sus límites se pueden poner sin necesidad de gritar y pegar. Pero límites debe de haber, desde luego. Porque no se trata de que el niño, porque ser niño, pues llora, grita, etcétera, todo eso, pero es unos reaccionan queriéndolo callar y a golpes y castigos, y otros acompañan el proceso de llorar. Le ayudan a validar su emoción. Y en el peor de los casos, tienen la paciencia de decir: "Es propio de su edad en este momento, ya se le va a pasar". Supongo que no estás enterado de que muchos de la psicología moderna viene precisamente del modernismo. A esta persona, Ferni91331, le motivo también, le hago la misma invitación que le hice a la señora Adelina Cortés, para que podamos hablar en público y lo primero que te voy a pedir es que me definas modernismo.
Modernismo, por ejemplo, está en una corriente artística. ¿Te refieres a eso? Si te refieres al modernismo teológico, Dios mío, no sabes lo que es lo que estás diciendo concretamente, ¿va? No sé, chance y eres alguien que usa este tipo de términos como yo lo he confrontado, porque son términos cliché. Para tú estar en desacuerdo con una persona, sobre todo en el ámbito religioso, dile hereje, dile apóstata, dile modernista, etcétera. O sea, ya sabemos, son términos cliché, pero los que lo dicen y remota a veces mente saben lo que es. Ahora, si vamos a entrar en la cuestión teológica, ¿me estás refiriendo al modernismo que ejercía lo así, tiempos de San Pío X? ¿O el modernismo que hoy se vive, que es muy distinto al modernismo de lo así? ¿Tienes estudios de psicología? No estoy diciendo que tengas estudios en el sentido de que tengas un título concretamente, es decir, ¿has estudiado esta cuestión? A lo menos autodidacta. Yo soy el primero que he dicho el beneficio que ayuda a la psicología, pero que si no es un psicólogo, ni siquiera católico, un psicólogo que tenga una dimensión integral del ser humano, lo que incluye ciertamente la fe, pero no necesariamente tiene que ser católico, conozco gente así. Em, Muchas veces sale peor, como dicen, el remedio que la enfermedad. Y en ese sentido, yo he advertido que tengan mucho cuidado en qué tipo de psicólogo es el que piden ayuda o terapia, Entonces sale sobrando que me venga a decir esta cuestión. Ahora, si la única cosa que quiere manipularse porque sobre pretexto de que hay ciertas líneas psicológicas que no ven al ser humano en su integridad, que tienen ciertas cuestiones conflictivas también en el sentido teológico, etcétera, etcétera, eso no quita de que una recta y sana psicología precisamente haya demostrado de que el educar, entre comillas, educar a los niños a través de golpes hoy simplemente no se sostiene. ¿No piensa así? Le invito a que dialoguemos frente a frente, y que se presenten las pruebas objetivas. Yo he presentado estudios. En fin, vamos a dejarlo aquí, hermanos. En conclusión, nuevamente les pido disculpas, les pido, miren, miren, fíjense, curioso. Voy a tratar de unir esto ahorita a los dos temas. Si yo tuviera la actitud de esta gente que justificó el golpear a un niño sobre pretexto de educarlo o corregirlo, si tuviera esa actitud, fácilmente podría haber justificado el haber puesto unas citas y echarle toda culpa a ChatGPT. Podría haber hecho eso y podría obviar el deber que yo tenía de poder, respaldar esas citas, confirmar esas citas que me estaba dando. Es que, hermanos, cuando en realidad no se tiene capacidad de reconocer los propios errores, vas a darle vueltas por aquí y por allá, vas a racionalizar, que no es lo mismo que razonar, vas a racionalizar para justificar lo injustificable. Y como yo les he dicho, si tú crees, si esta señora cree que, eh, perfectamente puede, seguir, motivando, invitando a hacer, a dar nalgadas a sus hijos como ella le hizo porque le funcionó, ella va a dar cuentas delante de Dios, yo voy a dar cuentas delante de Dios, los que me están escuchando van a dar cuentas delante de Dios. Al final, no me tienen que dar cuentas a mí, pero es lo curioso que este tipo de videos genere este tipo de comentarios. Si te genera este tipo de comentarios, yo los invito a que se revisen. ¿No será precisamente tu conciencia que te está incomodando y precisamente ves la necesidad? Miren el tamaño, a ver, déjenme se lo poner otra vez. Miren el tamaño de comentario que me aventó esta señora. Esto habla mucho de lo que, es decir, mi video en algo le picó. Y en vez de poder ser reflexiva, con serenidad, porque repito, yo no estoy promoviendo
culpas enfermizas. Reflexiva con esto, pone todo su entendimiento para poder justificar lo no justificable, ¿no? Y si yo estoy cometiendo un error en el decirle que está justificando lo no justificable, repito, le invito a que podamos hablar públicamente y presentamos argumentos al respecto de esto. Pero al día de hoy, por todo lo que y yo he investigado ya bastante por varios años, sobre esta situación, yo seguiré creyendo que a esta altura en la humanidad no podemos seguir validando como forma legítima de educar o corregir a un niño el abuso, el grito, el golpe. Hay muchas estrategias que pueden conseguir el mismo objetivo sin tener que pasar por estas medidas. Y a final de cuentas, como decía mi amiga, hay estrategias muy buenas que tampoco te van a funcionar. A lo menos parte de entender que el niño es niño y que los niños tienen cierto comportamiento que por el hecho de que tú no lo toleres, que porque tú no tengas la paciencia de acompañarlo, no significa que el niño esté mal. Significa que tú tienes que manejar más tus emociones. Significa que tú tienes que investigar más el proceso de crecimiento de un niño. Yo sé que al final esto no va a caer en saco roto y que algún niño, alguna niña, hijo o hija de alguien que me está escuchando, lo va a agradecer, porque su padre, su madre, también se atrevió a cortar este ciclo bien intencionado, porque repito, siempre he dicho que en su gran mayoría es bien intencionado. Yo no estoy diciendo que quienes les han gritado a sus hijos, quienes les han golpeado, tengan malas intenciones, no, pero objetivamente les han dañado, objetivamente les han dañado. Que eso por miedo, por temor o por virtud de sus propios hijos no les generaron rencor para con ustedes es otro pleito, pero el acto en objetivamente para mí es injustificable. No es justo seguir tratando a los niños así. Nos encomendamos a la Santísima Virgen diciendo, Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solo nunca nos dejes, ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Bueno, hermanos, que Dios les bendiga y nos seguimos encomendando a su oración.